En este espacio virtual vamos a compartir la presentación del libro La metáfora en el arte, de Elena Oliveras. Ella es profesora en filosofía de la Universidad Nacional del Nordeste y doctora en estética por la Universidad de París. Profesora emérita de la Universidad del Salvador, se desempeñó como profesora asociada de la Cátedra de Estética, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, de la Asociación Argentina de Críticos de Arte y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Entre sus libros figuran La levedad del límite, Estética, La cuestión del arte, Cinetismo y neocinetismo, Cuestiones de arte contemporáneo, Estéticas de lo extremo y la cuestión del arte en el siglo XXI. Obtuvo el diploma al mérito en estética, teoría e historia del arte de los premios CONEC en el 2006. Con ellas estarán la licenciada Viviana Saavedra y la licenciada Virginia Aguirre Talamona. Bueno, muchas gracias por participar de nuestra feria y es un honor para mí tener a mi profesora de estética acá virtualmente, traerla a Curuzucuatiá. Para mí es un honor y también tenerla a Viviana Saavedra, que fue compañera en algunas materias y que fue profesora también mía. Así que es un honor poder estar con ustedes de esta manera en este momento. Una de las cosas que siempre me sorprendió de sus libros, Elena, es la manera en que usted, como docente y al mismo tiempo como escritora, así como de este libro que presentamos hoy, es la manera que nos acerca a la filosofía y a pensar un arte completamente diferente, a plantearnos al arte más allá de lo sensible, de lo emocional, ¿no? Como diciendo, toda esta investigación que se lleva a cabo a través de la metáfora, lo que significa este libro en cuanto a la visión de muchos filósofos con respecto al arte y lo que significa esto, me parece muy importante. Y sobre todo me parece que estos libros son un material inigualable para no solamente para las personas que nos gusta la filosofía y que nos gusta el arte, sino también para los artistas, y nos estás abriendo un panorama increíble en cuanto a la visión histórica de la filosofía y cómo ve al arte. Así que para mí me parece algo maravilloso que podamos estar compartiendo esto, que le podamos estar contando a la ciudad de Curuzucuatiá, a nuestros artistas, y no solamente a los que podemos ver desde la sucursal de cielo, como así le dicen a Curuzú, sino también a toda la gente que va a vivir nuestra feria de manera virtual. Les agradezco mucho y bueno, le voy a tirar una pregunta un poco para empezar, y después Viviana se encargará de guiar esta presentación de este libro. ¿Por qué es tan importante pensar la metáfora en un contexto del arte actual? ¿Por qué analizamos las obras de arte leyendo, tratando de investigar en cuanto a su discurso y lo que representa la metáfora? ¿Por qué es importante, digamos, por qué su trabajo de este libro, que ya sé que lo ha retomado, que es un estudio que ha retomado con anterioridad y que esta es una segunda edición completamente renovada y actualizada? Pero ¿cuál fue su motivación para decir es necesario hablar sobre la metáfora en el arte? Bueno, Virginia, en primer lugar te quiero agradecer por esta invitación. Realmente para mí es un placer volver a tomar contacto con la provincia de Corrientes y en particular con Curuzucuatiá. Así que mil gracias. Espero, bueno, que esto pueda resultar de interés. Y bueno, sí, además tomar contacto con una exalumna mía, también
me parece muy gratificante ver cómo progresan y cómo se van instalando en los distintos lugares los egresados universitarios, digamos, que yo participé también en esa formación. Así que es un placer desde todo punto de vista. En cuanto al interés de la metáfora es un modo de hablar esencial al arte. La obra habla, esto lo dice Heidegger, ¿no? La obra dice cosas, más allá que apela a los sentidos, apela a lo emocional. La obra tiene una particularidad, hablar, decir. Y el modo privilegiado que tiene el arte es la metáfora, decir metafórico. ¿Qué quiere decir esto? Que se pone de manifiesto ahí un gran poder de la mente humana, que es poder ver una cosa en otra a partir de relaciones de semejanza. Nosotros permanentemente estamos usando metáforas. En el lenguaje cotidiano escuchamos, por ejemplo, decir una persona está en un pozo depresivo. En realidad, literalmente, la persona no está en un pozo, pero metafóricamente la imagen del pozo sirve para que nosotros tengamos una idea clara del estado anímico de esa persona. Bueno, y así, si nos ponemos a pensar, estar en una casa alegre, estar en una casa triste, el tiempo vale oro, bueno, en fin, son todas metáforas que no nos damos cuenta que la estamos usando porque están tan incorporadas que es como si fuera lenguaje literal, ¿no? Tan lexicalizadas, forman parte de nuestro léxico cotidiano. O sea, vamos a encontrar metáforas en el lenguaje cotidiano, en el discurso filosófico y en el arte. No es el único lugar donde aparece la metáfora. Pero a mí, interesada en el arte, me interesa particularmente el hablar metafórico en el arte. ¿Qué nos dicen las obras de arte? En general, las obras de arte nos dan una imagen del mundo. No es igual una pintura del Renacimiento que una pintura del Medioevo y una pintura del siglo XXI, evidentemente. ¿Por qué? Porque nos dan imágenes del mundo diferentes. Responden, digamos, a problemas, inquietudes, esperanzas propios de ese momento en el que surgen. Por eso es que me interesó, en realidad, la metáfora hace tiempo que me viene interesando. El primer libro sobre metáfora lo publiqué en 1993, editado por Almagesto, y era el resultado de una beca del CONICET para estudiar la metáfora. Era una publicación más bien breve. Después, en el 2007, salió publicado en MC, y ahora, este año, hace muy poquito tiempo, en Paidós. Una edición, como decíamos, ampliada, y bueno, con bibliografía nueva, con ejemplos nuevos, con todo un capítulo dedicado a la metáfora en el siglo XXI. Así que, bueno, el interés de la metáfora es, como si yo te dijera, el interés por el arte, porque es esencial al arte. Si yo estoy analizando algo que forma parte de la esencia del arte, que es ver a través de semejanzas una relación con el mundo. Eso sería, ahí estaría el interés que yo tengo por la metáfora. No sé si... Perfecto, Elena. No sé, Viviana, si querés acompañarnos y empezar con lo que le habías planeado para la presentación. Ya dejo todo en tus manos. Bueno. Del mismo modo que te decía Elena al comienzo, bueno, también agradecerte esta participación y también me da mucho gusto esto de haber compartido, de acordarme de haber compartido en dos planos con vos la facultad. Así que la verdad que es una alegría, bueno, ya te lo he dicho, pero bueno. Elena, basándonos un poco en esto que vos decías, ¿no? La metáfora es esencial al arte. No podemos concebir el arte sin pensar en esta figura que es la metáfora. Lo interesante es ver cómo has hecho esta nueva edición tan
tan concienzudamente ampliada, por así decirlo. El otro día el director de la academia decía, esta facultad quirúrgica que tenés del lenguaje, como esta... sí, realmente, y me quedó esa frase porque realmente es esta facultad que tenés como de ir directamente a puntos y a ejemplos que son como pareciera los más indicados, y es muy fácil así poder incorporar por ahí ahora que tenemos una multiplicidad de pensamientos, una multiplicidad de teorías, estamos en esta época de producción de teoría acelerada, donde a cada momento nos tenemos que ayornar, los que estamos interesados en el arte. Bueno, un poco preguntarte ¿por qué, digamos, tuviste esta necesidad de hacer esta nueva edición? Bueno, como les decía, había salido en el 2007 una edición, ¿no? Que es bastante parecida a esta en cuanto a su estructura. Pero pasaron casi 15 años, ¿no? Del 2007 al 2021. Claro. Entonces, 15 años es mucho tiempo. Entonces consideré que había que actualizar la bibliografía, que había nuevos contenidos que había que introducir y nuevos ejemplos también, ¿no? Entonces, esto me motivó a escribir sobre un tema que como considero es esencial al arte, pero entonces hay que actualizarlo, como un historiador del arte, ¿no? Que permanentemente, digamos, en la historia del arte quiere actualizando. La historia, también la metáfora necesita ser actualizada. Entonces eso me motivó. Y la posibilidad de ver otras formas de análisis de la metáfora a través de los ejemplos. Eso también, ¿no? Me llevó a modificar la metodología, porque es el objeto de alguna manera el que modela el método y no al revés, como a veces se cree. Entonces, el objeto, que serían las obras o las manifestaciones, me llevaron a modificar un poco la metodología. Un ejemplo. Yo analizo en el libro las manifestaciones que tuvieron lugar en todo el mundo alrededor del asesinato de George Floyd. Estas manifestaciones tenían metáfora, porque los que manifestaban se sentían metafóricamente asfixiados, al igual que George Floyd antes de morir. No físicamente, literalmente, como le pasó a Floyd, pero sí metafóricamente. Se sentían asfixiados. Y ahí estaban los indocumentados, los inmigrantes, los pobres, la gente de raza negra, toda la gente marginada que se sentía asfixiada por un sistema, por el sistema capitalista. Entonces, había metáfora, sin duda que había metáfora, pero también había otras figuras retóricas, y esto es interesante ver que muchas veces no solo la metáfora funciona con otras figuras retóricas. Y en el caso de estas manifestaciones en torno al asesinato de Floyd, la otra figura retórica que se va a sumar a la metáfora es la sinécdoque. La sinécdoque es una parte real de un todo. Y acá Floyd era sinécdoque, era parte real de todo un grupo humano marginado y más aún asesinado. Entonces se sumaba la ficción de la metáfora, la ficcionalidad de la asfixia, con la realidad de la muerte de una persona. Metáfora y sinécdoque entonces. Y en otros casos la metáfora se suma a la ironía. Yo analizo una obra de Matilde Marín, por ejemplo, que se llama La Madonna de los Panes, y uno supone que la Madonna tiene que estar con el niño Jesús. Sin embargo, la supuesta Madonna, la supuesta Virgen, no está sosteniendo ningún niño, está sosteniendo panes. Como que el pan hoy es algo, para algunos grupos, sacralizado.
es algo aurático, como podría ser el niño Jesús. Es algo que se busca y no todos lo tienen. Entonces ahí hay una ironía porque se baja de lo alto, de lo sacralizado, de lo espiritualmente elevado, a algo tan prosaico como el pan que comemos todos los días. Y eso es una ironía. Entonces, eso también, ¿no? Es nuevo en el libro, que antes yo no lo había analizado. Ese tipo de metáforas mezcladas con otras figuras retóricas. Así que eso sería, desde el punto de vista metodológico, algo nuevo, ¿no? Y desde ya, el siglo XXI es un siglo con grandes cambios, y ni que hablar ahora con la pandemia, ¿no? Entonces, estos grandes cambios llevan también a imágenes de los artistas que revelan esos cambios. Y me interesó analizarlos. Y a dividirlos en grupos también, ¿no? Eso también fue parte del trabajo. Esos grupos fueron la metáfora de la violencia. No es de extrañar que un mundo violento, donde la violencia, digamos, está en primer plano, baste mirar las noticias de los medios para darnos cuenta cómo digamos, es ubicua, está en todos lados. Y entonces, por supuesto, hay artistas que trabajan con esto, con la metáfora de la violencia. Era un grupo, digamos, importante de metáforas, la violencia. La violencia, que yo aclaro que no es lo mismo que agresividad. La agresividad es algo que está en el animal y es algo de alguna manera natural, en cuanto que con la agresividad el animal puede salvarse muchas veces o sobrevivir. La violencia es típicamente humana. Y cuando uno dice que un animal es violento, en realidad está usando una metáfora tomada de lo humano. Entonces, el ser humano, lamentablemente, es esencialmente violento. Tomás Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Para hablar de esta agresión. Es como un lobo. Y bueno, y hoy en día siempre hubo violencia, ¿no? Eso desde uno estudia la historia del mundo y se da cuenta que la violencia existió siempre. Hoy lo que pasa es que la violencia llega a veces a extremos, porque hoy están dadas las condiciones, por ejemplo, para que no haya pobres en el mundo, porque las nuevas tecnologías, las posibilidades, digamos, del siglo XXI, no son las mismas que las del medioevo, donde también la gente se moría de hambre. Pero hoy están dadas las posibilidades para que esto no pase. Pero sin embargo pasa. Y al estar la posibilidad y no usarse ese recurso, esto genera mucha violencia también. Estamos en un mundo donde los ricos son cada vez más ricos y cada vez es menor el porcentaje de los ricos y los pobres van creciendo. Entonces, evidentemente que esto socialmente tiene sus efectos. Y es la violencia, los artistas lo manifiestan, ¿no? A través de la violencia. Otro tipo de violencia tiene que ver con el consumo. Parte del capitalismo está basado en eso, ¿no? En el deseo de consumir. Se nos hace creer que nos hace falta algo para completarnos. Eso es propio, ¿no? Se crean los deseos, se crean nuestros deseos. Es como que si no tenemos tal producto no podemos vivir. Artificialmente, ¿no? Se nos crea el deseo de consumir. Hay como una locura consumista. Felizmente, la pandemia, dicen que todo lo malo también puede tener algo bueno. Yo creo que la pandemia hizo que mucha gente que creía que no podía vivir sin consumir, pudo sobrellevar, digamos, eso, no se murió por no consumir. Porque, bueno, se puede vivir sin tanto consumo. Sí. Hay una locura consumista, eso también lo ponen de manifiesto algunos artistas. Otros artistas ponen de manifiesto la crisis ecológica, que evidentemente hoy todavía no se sabe bien el origen del virus COVID, pero se piensa que tiene que ver con una desestructuración, por ejemplo, del reino animal.
que se ha alterado la estructura natural, ¿no? Con estas formas de producir alimentos, por ejemplo. Viviana seguramente estás al tanto, ¿no? De la parte de la producción de alimentos que se producen, por ejemplo, los pollos, como si fueran objetos de industria, no naturales. Exacto. Entonces se los tiene, a lo mejor, con una lámpara todo día y noche, para que coman, y de esa manera en poco tiempo ya están como para ser, digamos, comercializados. Pero esto trae este cambio de la estructura de lo natural, trae consecuencias. Y hay quienes dicen que, bueno, que el virus está conectado con esa desestructuración del mundo natural. Entonces hay artistas que también ponen de manifiesto esa crisis, ¿no? Ecológica. Y otras metáforas van a tener que ver con la resiliencia, porque estamos en un mundo de locura consumista, de violencia, etcétera, pero también tenemos que seguir viviendo. Entonces aparecen artistas que presentan metáforas de resiliencia, de cómo poder sobreponernos a todo eso, ¿no? Y en paralelo, o junto con la resiliencia, aparecen las microutopías, la posibilidad de pensar en un mundo mejor. Porque utopía en realidad es eutopía, eu es feliz, quiere decir no. O sea, un topo es un lugar que no está, pero al mismo tiempo esa utopía es una eutopía, la preposición eu quiere decir feliz. O sea, cuando uno piensa en utopía, piensa en un mundo feliz. Entonces también está esa posibilidad que nos da el arte de tener imágenes de un mundo que podría ser más feliz, un mundo más integrado, un mundo de hermandad. Bueno, son las metáforas de la resiliencia que también están, ¿no? Todo esto que se configuran en el siglo XXI, yo los analizo por lo menos en el siglo XXI, ¿no? Hay otras metáforas que tienen su fuente en la materia misma es metafórica, es decir, no tienen una imagen que aluda a algo exterior, sino que la misma materia, desgastada, como en el caso de Agustín Aquiles, tenemos que prestarle mucha atención. Ya la misma materia resulta una metáfora. Ese es otro tipo dentro de esa clasificación que yo hice de metáforas en el siglo XXI. Bueno. Qué interesante, estaba pensando todo esto que creo que intensifica muchísimo el momento en que sale el libro, en este momento, que todavía estamos en pandemia, pero esta capacidad tuya de poder incluir todo esto, creo que no lo había pensado tanto el otro día, pero ahora que te escuchaba, me parece aún mucho más significativo, porque estás abarcando un momento extraordinario de la historia humana. Es un momento realmente extraordinario de la pandemia, y creo que todo lo que todo esto que has elaborado se intensifica más aún, ¿no? Cuando te escuchaba pensaba en esto. Justamente, yo también pensaba lo mismo, ¿no es cierto?, cuando hablaba de toda esta crisis que vivimos en cuanto a la pandemia, que también se surgió como una utopía en algún momento, ¿no es cierto?, de pensar que algo iba a cambiar, de que iba a sacar lo mejor de la humanidad, y yo veía las imágenes de Venecia limpia con delfines, y había como un proceso de cambio constante, y este encierro que generalmente la humanidad se ha convertido, el ser humano se ha convertido en algo puertas afuera, y de repente estamos, muchísima gente habrá sufrido encontrarse consigo mismo, y eso también hace referencia a todo este tipo de metáforas que se relacionan en este discurso que acaba de decir Elena. No sé, pienso eso.
Sí, yo creo que esta pandemia nos ha modificado radicalmente, que ha afectado lo físico, es decir, la enfermedad por COVID, ¿no? Que ha sido tremenda, trágica, ¿no? Ha llevado a la muerte a muchas personas. Ha afectado también, ha afectado el cuerpo, ha afectado la mente, ¿no? Hay personas que no se han enfermado, pero que han tenido igualmente las consecuencias de este momento, lo cual está probando que es necesario pensarnos desde una ontología monista, donde se junte cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, y no ya una filosofía como la de Descartes, que separaba la mente y el cuerpo, ¿no? Ya no una filosofía racionalista, sino una filosofía monista, integradora, bueno, como lo quería Spinoza, ¿no? Que se preocupó por el cuerpo, como no otros filósofos, y se pregunta ¿qué puede un cuerpo? Y bueno, creo que esta pandemia también nos lleva a pensar en esa unión del cuerpo y el espíritu, del cuerpo y la mente, porque nos ha afectado, de una u otra manera nos ha afectado, aunque a lo mejor no tuvimos felizmente la experiencia directa de estar enfermos, pero el hecho de saber que algún conocido, algún familiar, algún amigo sí lo estaba, nos ha afectado y nos ha hecho mirar el mundo de otra manera, valorando cosas que uno a lo mejor por tenerlas pensaban que siempre iban a estar. Por ejemplo, la vida. Yo creo que la pandemia va a valorar la vida, ¿no? Algo tan elemental, tan básico, no elemental, sino tan básico, tan primordial como es la vida. Bueno, uno dice, bueno, no me ha tocado, entonces valora eso, ¿no? Que en otros momentos, bueno, está ahí, ¿no? Y que nos hace también sopesar otros valores, como ser el consumo, que puede ser dejado de lado frente a la vida, por ejemplo. Bueno, el consumo puede dejar, es decir, puede estar. Ojalá que la gente que ha tenido esa experiencia de que no es vital el consumo, ojalá que algo le quede. Hay quienes dicen que el convaleciente, por ejemplo, mira el mundo de otra manera, el que ha sufrido una enfermedad mira el mundo de otra manera, pero que después tiende a olvidar esa experiencia, ¿no? Otra vez a insertarse, digamos, en la normalidad o en la paranormalidad, porque hasta qué punto uno piensa es normal el mundo en que vivimos. Un mundo de injusticias, un mundo donde se vive estresado, ¿no? El mundo del burnout, ¿no? De tener la cabeza, digamos, explotada por cantidad de cosas. ¿Hasta qué punto ese mundo es normal? Porque se dice, hemos cortado con la normalidad, pero ¿era normal como estábamos viviendo? Bueno, son todas preguntas que surgen desde la pandemia. Incluso hay algo muy interesante que sucedió hace unos días, ¿no? Cuando las redes sociales más importantes, Facebook, Instagram y WhatsApp, de repente se colapsaron. Y bueno, yo les cuento que fui un poquito feliz. Pero hay mucha gente que inmediatamente se hizo Telegram, por ejemplo, y con la necesidad de conectarse, con la necesidad de comunicarse. Yo creo que las redes sociales hoy por hoy han cambiado mucho nuestra forma de vivir. Una de las razones por que a mí me costaba tanto leer este libro, Elena, era porque mi teléfono suena las 24 horas todo el tiempo. Y me cuesta mucho concentrarme porque todo el tiempo es el teléfono. Y eso también implica muchas cosas. Incluso hoy justamente leí una nota de lo que impacta, ¿no es cierto?, en nuestra realidad el uso de las redes sociales. Una nota de una denuncia de una ex empleada de Facebook, sí. Que dice que hay ciertos logaritmos que la empresa sigue repitiendo a pesar de que sabe que son nocivos. Y eso
te abre un paradigma, porque en esta pandemia las redes sociales y la tecnología nos permitió hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, que ustedes están en Buenos Aires y yo estoy en Curuzú, y nos dio y nos brindó una posibilidad enorme que antes no podíamos imaginar, y que de repente también tenga este lado oscuro, ¿no? Este lado terrible, este lado de dependencia, de cambiar un poco nuestro ritmo como personas y seres humanos, ¿no? Claro. Exactamente, yo creo que aprendimos a que, con estos poquitos días, ¿no? Horas que no tuvimos WhatsApp y demás, a que también es posible vivir sin estar permanentemente con la pantalla, permanentemente conectado. Que ahí hay que dosificar un poco, porque si no caemos como en un, digamos, en un hiperconsumo que tampoco es bueno, ¿no? Una sobredosis de pantalla, que es lo que la mayoría, digamos, cae en una sobredosis de pantalla. Y bueno, habrá que aprender que no es tan así. A mí me llegó después un mensaje que decía, empezó el apocalipsis, ¿no? Porque el apocalipsis podría ser visto como que colapsan las redes, ¿no? Sí. Pero pensar que hace unas décadas las redes no estaban. No. El apocalipsis, digamos, se lo vivía más desde el punto de vista bíblico, ¿no? Hoy el apocalipsis aparece más bien con la tecnología, ¿no? Creo que acá lo importante es lo que Heidegger llamaba serenidad. Heidegger en los años 50 del siglo pasado dio una conferencia que la llamó serenidad con la técnica. Usemos la técnica, pero no seamos sometidos a ella. Que ella no nos use a nosotros, que nosotros usemos la técnica, ¿no? Esto lo dijo Heidegger en la década del 50, o sea, que hace 70 años, cuando recién se empezaban a incrementarse las telecomunicaciones y todo lo demás. Así que creo que ese es el desafío, ¿no? Usarlas, pero que no nos use la técnica a nosotros, como me parece que pasa hoy. Quedamos atrapados. Fíjese que también en las redes sociales también hay como un aluvión de metáforas constantes de mensajes subliminales, esos mensajes subliminales que nosotros estudiábamos en, qué sé yo, en publicidad, ponele, pero direccionados, pero después también hay todo un discurso inconsciente traducidos en metáforas constantemente viviendo en nuestras redes. Yo no sé si usted tiene Instagram, yo no sé si usted tiene Facebook, Elena, pero yo tengo todas las redes y a veces puedo interpretar algunas cosas de esa manera. Claro. La verdad es que yo no uso las redes porque no tengo tiempo a veces ni de contestar los mails. Entonces no quiero, ¿no? Realmente ¿se complica? Me cuesta encontrar el tiempo, ¿no? Y sobre todo también que me parece que me desconcentraría. Depende también la actividad de cada uno. Nosotros, Viviana, bueno, necesitamos, y también Virginia, a veces un tiempo de concentración, ¿no? De no sentirnos tan invadidos por el exterior. Entonces yo creo que me perderé cosas seguramente por no estar en las redes, ¿no? Bueno, claro, es un síndrome. Todo. Ese es un síndrome también que ataca mucho, sobre todo veo a los jóvenes, ¿no? Que como que parece que todo el tiempo se están perdiendo de algo, ¿no? Sí. Como que necesitan esta cosa múltiple, múltiples redes, y nosotros que estamos lejos de algunas, ¿no? Como ser, digamos, TikTok, ¿no? Yo que tengo así chicas adolescentes, son extensiones directamente de la vida de ellas del día a día, y es esta cosa de no perderse de nada, como si eso se pudiera lograr, porque es imposible. Pero... No, por supuesto que no es posible. Hay una filósofa italiana, Rosy Braidotti, que tiene un libro que se llama Lo poshumano, ¿no? Y lo poshumano lo analiza en esta imbricación, ¿no?
del ser humano con la tecnología. Sí. Desde el hecho que todos tenemos algún implante dental o quizás alguna prótesis, etcétera, etcétera, ya lo tecnológico, digamos, o lo no natural entra dentro de nuestro cuerpo, ya lo analiza de distintos puntos de vista. Y bueno, dice que la tecnología, las redes, por ejemplo, tienen importancia, nadie va a negar la importancia, pero así como es importante estar comunicados, también en el día de hoy y en un futuro, dice ella, cada vez va a haber más disléxicos, va a haber más gente que tiene problemas de hablar y de escribir, Sí, ¿no? Cosa sí, que sí. no tenían los jóvenes de otros tiempos. Pero hoy se habla cortito, se escribe cortito, ¿no? No se narra, no se relata, como antes que se escribían cartas largas, por ejemplo. Entonces va a haber problemas Es de cierto. dislexia, problemas de escritura, problemas de comunicación directa, y también lo analiza desde el punto de vista sexual, que hoy la pantalla domina todo, entonces ya no está ese contacto directo, digamos, Claro. con el ser, digamos, con el que uno podría relacionarse. Aumenta la masturbación, en fin, ella lo analiza desde ese punto de vista, ¿no? Como que también ese ser hipertecnologizado se va cerrando y va perdiendo el Sí. contacto directo con el cuerpo del Sí. otro, con el otro, ¿no? Ujú. Con el tacto, por ejemplo. El tacto es uno de los sentidos que casi no se desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizarlo en sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que hay muchas ventajas. El hecho de que estemos nosotras hablando ahora es una ventaja. Claro. Bueno, vos sabés, Viviana, en la USAL, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, hay alumnos que puedo tener a raíz del Zoom del interior, me encanta, porque Claro. tengo alumnos de Claro. Córdoba, del Chaco, de Misiones, ese contacto, digamos, con gente de otras localidades me parece maravilloso. Claro. Antes eran los alumnos que vivían en Buenos Aires o que viajaban porque estaban cerca de Buenos Aires. Totalmente. Eso me parece buenísimo. Esto que estamos, como digo, esto que estamos viviendo ahora, esta comunicación, que ojalá quede, yo creo que va a quedar. Yo creo que esto llegó para quedarse, como dicen. Sí, sí. Me parece, Totalmente. porque es bueno, esto me parece que es bueno. Y hay Sí, totalmente. otros usos que no son tan buenos y a lo mejor con el Sí. tiempo, ojalá, se empiecen como a dejarlos, ¿no? Pero bueno, es eso. Bueno, y qué bueno esto que esta multitud de temas que aparecen a través de la metáfora, llegamos a todo esto, y bueno, un poco estaría bueno, Elena, si querés mencionar cómo tu investigación es multidisciplinaria, digamos, cómo has incorporado, por ejemplo, el psicoanálisis, cómo tu visión se amplía a otras disciplinas. Claro. Por ejemplo, yo lo analizo qué es metáfora desde distintas perspectivas. Claro. Una es la filosofía. Yo vengo de la filosofía, entonces, por supuesto, tiene que estar la filosofía. También me interesa mucho la semiótica, la retórica, otra disciplina, digamos, para enfocar la metáfora, y el psicoanálisis también, particularmente Lacan. Lacan dice que el ser humano es un ser metafórico. Cassirer había dicho simbólico. El ser humano es un ser simbólico. Lacan dirá es un ser metafórico. O sea que le está dando muchísima importancia a la metáfora. Y a mí me interesó mucho la idea de que en psicoanálisis se habla de la condensación. Lo que en psicoanálisis se llama condensación, en arte o en retórica se llama metáfora, porque en la metáfora hay una condensación de dos imágenes que se van a superponer por algunos elementos comunes. Por ejemplo, cuando Romeo dice Julieta es el sol,
en el texto Romeo y Julieta de Shakespeare, en realidad está la imagen de Julieta y la imagen del sol. Se superponen en los semas o en las unidades mínimas de significado comunes, no todo, sino solamente en lo que tienen en común, que sería en este caso, la vitalidad del sol, la importancia del sol, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir Romeo cuando dice Julieta para él es el sol, porque sin el sol, sin Julieta no podría vivir, como no podríamos vivir nosotros sin el sol. Entonces, hay una condensación. Lacan dice que el problema de la metáfora es espacial, porque en un mismo espacio se juntan semas, que son unidades de significado, comunes. No se juntan las dos imágenes totalmente. Por ejemplo, otro ejemplo, Aquiles es un león, dice Homero, ¿no? Aquiles es un león. Bueno, ¿qué quiere decir? Que Aquiles es fuerte, es valiente, que se impone, ¿no? Aquiles se impone. Pero no nos quiere decir que ande en cuatro patas, que sea peludo, que tenga pelos, que coma carne cruda, ¿no? Es decir, en la metáfora hay una condensación de elementos comunes y una separación de lo que no es común. Y esa separación es importante porque hace al carácter impertinente de la metáfora, no pertinente, escandaloso. Hay como un escándalo en la metáfora, que es juntar dos elementos que sabemos que no son idénticos. Tienen partes, sí, pero coinciden parcialmente, pero no totalmente. Bueno, y eso es lo que hace la metáfora. O sea, Lacan me parece importante porque él analiza la metáfora, tiene un texto justamente sobre la metáfora. En el seminario 3, dedicado a la psicosis, hay una parte que se llama Metáfora y Metonimia 1 y 2, ¿no? O sea que Lacan se ha detenido en la metáfora. Y lo que, de todas las ideas que da, hay una que me parece interesante. Dice que la metáfora nos da una nueva dimensión de la experiencia. O sea, nosotros sentimos a través de una metáfora que una experiencia que hemos tenido adquiere como una nueva dimensión, ¿no? Una nueva dimensión, y también es como que lo que nosotros vivimos y que nos parece como inconexo, como desestructurado, logra coherencia en la metáfora, ¿no? Se hace más coherente en la metáfora. Y compara el discurso del artista con el discurso del psicótico. Y dice que el psicótico no nos da una nueva dimensión de la experiencia, que nosotros sentimos ese discurso como algo alejado de nuestra experiencia, a diferencia del arte que la sentimos cerca. En el caso del psicótico, lo que él nos cuenta nos parece alejado, porque está poblado, dice, de existencias improbables. Para nosotros, las existencias que pueda tener un psicótico, que pueden ser varias, son como improbables. Dice, está habitado el psicótico por una pajarera de fenómenos que vienen de lugares muy distantes, a lo mejor, para él mismo, ¿no? De modo que también ahí va a ser una diferencia que me parece interesante. Qué importante que es la metáfora de los artistas, porque nos dan una nueva dimensión de la experiencia. O sea que sí, el discurso el análisis de Lacan me parece realmente importantísimo para la metáfora. También aparecen otras cuestiones, otros filósofos, por ejemplo, creo que hay un tema que te había interesado a vos, Viviana, la política, ¿no? También. Sí, a eso íbamos también. ¿Qué otras relaciones que vos establecés entre arte y política? ¿Y cómo se manifiesta esa relación en la metáfora, ¿no? Exactamente. Entre arte y política. Entre arte y política. Bueno, acá cuando hablamos de arte y política, hablamos de un filósofo francés,
que se llama Jacques Rancière. Rancière define la política de una manera que quizás sorprenda. Yo cuando se los planteo a los alumnos se muestran un poquito sorprendidos, porque yo les digo, ¿qué es política? Bueno, casi todos nombran la palabra poder, ¿no? La política tiene que ver con el poder. Entonces, es verdad que hay un ejercicio del poder en la política, pero lo que define a la política de otras actividades no es eso. Que haya un ejercicio del poder está bien, pero también puede haber ejercicio del poder en la relación padre-hijo, por ejemplo, en la relación jefe-empleado, digamos, ¿no? No solamente en la política. Lo que define a la política es el hacer visible, y el texto que escribe, el libro que escribe Rancière se llama El reparto de lo sensible, estética y política. Ese es el título, ¿no? Hay un reparto de lo sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos políticos hay sectores que son visibles, que son visibilizados, y otros no. Lo que produce, por ejemplo, la política es nuevas formas de visibilidad. En el marxismo, por ejemplo, ¿qué pasa? Se hace visible un grupo social que no tenía presencia, que es el proletariado, ¿no? En el capitalismo se hace visible otro sector social, que es fundamentalmente el del consumidor, que es el que mantiene la rueda del consumo, ¿no? En permanencia. Entonces, la política tiene que ver con eso, con un repartir lo sensible, quiere decir lo que se hace visible. Y en ese reparto están los que están destinados a hablar y los que están destinados a quedarse callados. Esos serían los que Aristóteles llamaba los animales ruidosos. Es ese grupo, digamos, que no es considerado, que no es visto, que no es considerado. Entonces, eso hace la política. Tiene que ver, así se llama el libro, el reparto de lo sensible. Es como si fuera una gran torta donde se hacen cortes, digamos, y unos se quedan con las partes mejores y otros, o con casi toda la torta, y después una pequeña porción para el resto. Y el arte también hace un reparto de lo sensible. Por eso es que la política tiene una base estética. El subtítulo del libro es Política y Estética. Hay una base estética porque tiene que ver con esto de hacer sensible. Y el arte también tiene que ver con hacer sensible, hacer visible. El arte hace visible el mundo, por eso es que es peligroso, ¿no? Platón, digamos, entre otros, ¿no? Consideraba que era peligroso el arte. El arte hace visible y bueno, muestra entonces toda esta situación de reparto social también aparece en el arte. De modo que, en síntesis, tanto la política como el arte tienen una base estética, una base sensible. Me parece sumamente interesante. Y el arte es un modo de hacer mundo. Hacer mundo en el sentido de hacerlo visible. Como que hasta que no aparece la obra, el mundo está como indiferenciado, como la nada misma. Y lo que hace el arte es hacer mundo, para que nosotros lo visibilicemos, ¿no? En fin, ese enfoque me parece de Rancière sumamente interesante, sumamente. Bueno, Viviana y Elena, yo les quiero agradecer, pero se nos fue un poco el tiempo. Me quedaría acá charlando con ustedes, pero da para mucho. Es cierto, da para mucho. Da para mucho y estoy muy contenta de tenerlas en la sucursal del cielo o metáfora. ¿Por qué le dicen sucursal del cielo? ¿Porque el cielo tiene un color particular? ¿En Curuzú-Cuatiá? Es un apodo o es una metáfora que inventó un músico de Curuzú-Cuatiá
acá, que emigró de Gurusucuatiá a hacer su profesión en otros lugares y se encontró con otros músicos de Curuzú y dijo, qué ganas de ir, vamos a la sucursal del cielo, que cómo extraño la sucursal del cielo. Y eso fue de boca en boca y se fue instaurando Claro. En el imaginario popular de nuestra ciudad. Y bueno, yo adopté esa metáfora tan hermosa para hacerla vivir, entonces estoy todo el tiempo desde la sucursal del cielo. Y me Muy parece bella que, metáfora. Muy lindo. Bueno, y me parece toda que la suerte, todo el éxito para vos que te lo mereces. muchas gracias. Y aparte me parece que también, porque estamos en este éter, en internet, como Sí. si ustedes llegaran a la sucursal del cielo, es algo lindo. Bueno, muchas gracias a las dos Bueno, gracias a vos, infinitamente. Virginia, Muchas gracias gracias. Elena, un placer. Muchas un placer. gracias, Viviana. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, nos vemos. Agradecemos la presentación de Elena Oliveras en esta Feria del Libro de Curuzucuatiá.